en el tablero geopolítico ha vuelto nuevamente un quiebre en el cese al fuego entre Irán e Israel. Vamos de inmediato al hueso y sin rodeos. Ayer, el día domingo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán rompió el status quo lanzando misiles directamente contra territorio israelí, por primera vez desde el Pacto de Abril. Necesitamos precisión matemática. Vamos a explicar básicamente el por qué Irán rompió de alguna manera la tregua y qué hizo también hoy lunes en la mañana temprano Israel. Primero, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ejecutó el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos específicamente hacia el norte de Israel y la región de Sharon. El comunicado oficial de Teherán confirma el uso de proyectiles balísticos con un blanco prioritario, la base aérea de Ramat David, ubicada al sureste de Haifa. Esta acción es la respuesta, según los iraníes, directa al bombardeo aéreo ejecutado por las Fuerzas de Defensa de Israel durante la mañana de ayer domingo contra los suburbios del sur de Beirut, específicamente en el ministerio o en el distrito de Ayé, bastión operativo del grupo chií Hezbollah. El balance oficial que hace de alguna manera el Ministerio de Sanidad del Líbano por ese ataque de Israel es de al menos 2 personas muertas, lamentablemente, y 20 heridos, incluyendo mujeres y niños. La FDI activaron de inmediato el mando del Frente Interior, aunque el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, declaró textualmente en redes sociales que esta noche Teherán debe arder. El portavoz militar general Efi Defrin reportó que los sistemas de interceptación aérea neutralizaron los proyectiles, registrándose solo caídas de fragmentos en el norte. ¿Qué pasó de forma inmediata? Nada, Israel obviamente atacó un complejo petroquímico situado en la capital de Teherán, y lo único que sabemos de parte del presidente Donald Trump es que ha llamado al presidente Netanyahu de que frene los contraataques, pero al parecer Israel no hizo caso. Estados Unidos acaba de perder el control sobre el tema de la guerra entre Irán e Israel. La FDI informaron que decenas de aviones de combate guiados por inteligencia militar completaron una amplia ofensiva infraestructura militar iraní instalada recientemente para reconstruir las capacidades de detección y defensa dañadas durante la operación Rugido de León. La guerra de Medio Oriente volvió a escalar este lunes después de que Israel lanzara ataques aéreos contra objetivos en el centro y oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles desde territorio iraní. La televisión estatal de Irán informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Karak, Tabriz y Teherán. Tras los ataques, Irán cerró el espacio aéreo alrededor del aeropuerto internacional Imam Khomeini, el principal del país. Al amanecer, el ejército de Israel confirmó el inicio de la operación con un breve comunicado. Hace poco, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán. Señaló por su parte la Guardia Revolucionaria de Irán. Sostuvo además que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire durante la ofensiva. Las autoridades de Israel no difundieron más detalles sobre objetivos alcanzados. Horas después, varias explosiones se escucharon en Jerusalén mientras Israel alertaba sobre una nueva oleada de misiles iraníes. Esto es hoy, mientras narramos este programa. El ejército informó que identificó proyectiles lanzados desde Irán y que trabaja para interceptarlos. Según funcionarios estadounidenses citados por medios israelíes, Donald Trump habló previamente con Benjamín Netanyahu y le pidió que evitara una represalia inmediata tras los ataques iraníes que rompieron el frágil alto al fuego vigente desde abril. La Casa Blanca no realizó ningún comentario sobre la operación israelí. ¿Qué está pasando realmente? Donald Trump perdió lamentablemente el control sobre las decisiones de Benjamín Netanyahu. Creo que era algo que se venía conversando desde hace días, que se le pedía a Israel de que no siguiera los avances al interior del Líbano. Ellos decidieron bombardear la capital del Líbano, que es Beirut. Irán también había advertido, previo al memorándum de que se había realizado de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, de que si Israel avanzaba al interior del Líbano, ellos iban a contraatacar. Lamentablemente, pasó lo que tenía que ocurrir. Eso no es algo que podamos decir, wow, nos toma por sorpresa. Todo había sido advertido de parte de Irán. Israel no hizo ningún caso, no le hizo caso tampoco al presidente Donald Trump. ¿Qué está ocurriendo de parte de la sociedad civil al interior de Israel? Bueno, hay una parálisis educativa total. El Comando de Retaguardia de las Fuerzas de Defensa israelíes
tomó algunas decisiones operativas para todos los ciudadanos. Primero, de forma obligatoria, se suspenden todas las actividades educativas en el territorio israelí para el día de hoy, lunes. Se decretó a nivel de actividad restringida global, quedan prohibidas reuniones públicas de más de 200 personas en espacios abiertos y 500 en estructuras cerradas con refugio. Las playas de Israel están totalmente clausuradas día de hoy, lunes. La red Clalit Health Service, que gestiona 14 hospitales estratégicos en Israel, ordenó el traslado inmediato de sus operaciones clínicas a búnkeres e instalaciones subterráneas reforzadas para proteger a pacientes y personal ante nueva oleada. Este tipo de hospitales nos lo compartió Colombia Alcántara cuando visitó Israel. De forma preventiva, Irak, Siria también suspendieron totalmente su navegación aérea civil por un lapso inicial de 72 horas, mientras que Siria clausuró su espacio aéreo en la zona sur y paralizó el aeropuerto internacional de Damasco por un mínimo de 12 horas. El aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv sigue operando bajo estricta alerta, reportando la cancelación preventiva de aerolíneas europeas como Austrian Airlines. Algunos dirían, bueno, Irán cometió obviamente un grave error. Fíjense que del otro lado de la mesa, por ejemplo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Bagher Ghalipa, afirmó que las bases de Estados Unidos y los activos israelíes son ahora objetivos legítimos, luego de que Israel había sido advertido de que no ingresará al interior del territorio libanés, y lo hizo. Debido a las violaciones, según ellos, del alto al fuego y el bloqueo económico que tiene Israel ahora mismo sobre el Líbano. La Guardia Revolucionaria advierte que esto es solo el inicio de una semana completa de ataques continuos las 24 horas del día. Así que podemos esperar, lamentablemente, de parte de Irán, más ataques hacia Israel y más ataques hacia los socios de los Estados Unidos. En medio de estos cruces de misiles balísticos, irrumpe el factor Washington, que ustedes han visto que lamentablemente Donald Trump perdió cualquier tipo de capacidad de lograr que Benjamín Netanyahu frene sus ataques al interior del Líbano. Todos escucharon en días pasados que compartíamos acá una conversación bastante delicada que tuvieron Benjamín Netanyahu y Donald Trump. Donald Trump ha fijado además una postura sumamente agresiva en los medios estadounidenses. ¿Qué exige Donald Trump? Primero le exige de manera de ultimátum a Irán. Lanzaron sus misiles, pero ya basta, vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo con Israel. Reconoce el mandatario textualmente en este ataque que esto dificulta gravemente las conversaciones en curso. Donald Trump también reveló un dato de inteligencia financiera y política clave. Washington estaba a las puertas de firmar un acuerdo definitivo de tregua amplia con el régimen iraní durante este día lunes. Según Donald Trump, podía ser martes o miércoles. De eso ya podemos olvidarnos. Donald Trump manifestó abiertamente su descontento también con el gobierno israelí, con el bombardeo israelí previo a los suburbios de Beirut, declarando que no estaba feliz con esa decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Según reportes de alta fidelidad filtrados por el medio Axios, la Casa Blanca tiene programada el día de hoy, lunes, una llamada de urgencia de Donald Trump, donde exigirá formalmente nuevamente a Netanyahu que se abstenga de ejecutar otro contraataque o una represalia militar contra suelo iraní, buscando de alguna manera Donald Trump salvar este acuerdo diplomático para evitar una guerra regional abierta. ¿Ha logrado absolutamente algo hasta el momento? Lamentablemente no. Fíjense que Donald Trump es enfático en decir, ya basta, vuelvan a la mesa, y admite de parte hacia las acciones de Netanyahu que él no está feliz. Pero, ¿qué hemos vivido hasta el día lunes 8 de junio del 2026? Absolutamente que Estados Unidos no tiene control sobre la guerra, no tiene control sobre Netanyahu. Creo que un error que cometió los Estados Unidos es involucrarse en una guerra donde desde el comienzo era una trampa. Era muy claro lo que quería Netanyahu, lo logró abismalmente. Sin embargo, los objetivos de guerra de Donald Trump no han sido logrados ninguno. No pudo frenar de alguna manera el enriquecimiento del uranio, no pudo lograr de alguna manera ningún tipo de acuerdo, y hoy la tregua que estaba de alguna manera pactada en una especie de memorándum se ha vuelto a caer. El mandatario estadounidense afirma que el trato con Irán estaba prácticamente listo y la Guardia iraní dice que esto no era así, pero la Guardia Revolucionaria reafirma
que Estados Unidos e Israel violaron sistemáticamente todos los compromisos previos del alto al fuego de abril, dando luz verde a agresiones. ¿Se puede hoy, de alguna manera, confiar seriamente en las mesas de negociaciones que propone Donald Trump? Hoy ya, de alguna manera, también muchos socios de Oriente Medio de Donald Trump se hacen esta pregunta. Es decir, lo que estás haciendo está bien, lo estás haciendo bien, hay una mesa completamente consensuada, los interlocutores en las mesas de negociación son completamente válidos. Y aquí tenemos que compartir un tema que es, según los israelíes, una carta de triunfo. En el terreno militar, dicen, por ejemplo, los libaneses, que para cerrar el análisis de datos, el terreno militar en el sur del Líbano sigue arrojando hallazgos estructurales profundos. Por ejemplo, el ejército de Israel acaba de hacer público el descubrimiento de una mega estructura militar de alta ingeniería en la frontera. Entregamos la data técnica para entender de alguna manera. Se encontró en escasamente a 6 kilómetros de la frontera norte de Israel, un lugar que funcionaba como un centro de operaciones tácticas de avanzada de Hezbollah. Los reportes de inteligencia técnica demuestran que la obra fue construida, diseñada y financiada en su totalidad por el régimen de Irán para permitir ataques de filtración de alta densidad. Vamos, según la conclusión técnica, el conflicto ha mutado de una guerra de desgaste por delegación en el Líbano a una confrontación directa, estando en el Estado las dos potencias militares del área, donde una confrontación directa de Estado a Estado entre las dos potencias militares del área. ¿Qué es lo que vemos lamentablemente? Bueno, lo primero, con esta base, túneles financiados por Irán a 6 kilómetros solamente de la frontera, uno se pregunta, entonces, toda la tecnología, lo nos preguntamos una vez, también en una nueva mañana, ¿sirvió de algo? Es decir, toda la tecnología israelí, ¿cómo fue que no descubrieron que durante años se construyeron túneles donde se llevaban, ya no en la parte donde estaba Gaza, sino en la parte sur del Líbano, túneles donde se construyeron lanzamisiles, donde se construyeron bodegas para temas de armas? Y aquí viene un tema, dice, Donald Trump trata de forzar nuevamente un acuerdo ahora en la mañana, antes del miércoles, para evitar, en palabras bien delicadas, dice Donald Trump, un caos total. ¿Hacia dónde camina Oriente Medio? Fíjense, quiero compartirles a cuánto amaneció hoy el Brent, 94.90. Y sigue creciendo al 1.93 hace un segundo, acaba de crecer a 94.99 y sigue creciendo el precio del petróleo. Eso va a ser lo que visiblemente más nos va a afectar en el caso de la República Dominicana, porque el precio del petróleo está ligado completamente a todo lo que tiene que ver con lo que use combustible. Perdón, barco, transporte, obviamente impacta directamente en la inflación. Sigue creciendo el precio del petróleo, pero quiero compartir algunas opiniones más. Algunos búnkeres de los hospitales que están activados en Tel Aviv han sido ya comentados como una parte de los objetivos que tienen los iraníes para hoy, mañana, lunes. ¿Es posible, lamentablemente, poder frenar la guerra hoy en la mañana con todo lo que ha dicho Donald Trump, con la actitud beligerante que vemos en Benjamín Netanyahu? Al parecer no. Seguimos viendo de alguna manera una insensatez total por parte de algunos líderes políticos y algunas señales peligrosas que vamos a compartir durante la mañana. Viajó Xi Jinping, el presidente o el primer ministro de China, a Corea del Norte. Recuerden que estuvo hace poco con el mismo presidente Donald Trump, luego tuvo un intercambio bastante interesante también con Vladimir Putin en China, y ahora vemos que vuela él hacia Pyongyang, hacia la capital de Corea del Norte, para conversar directamente con Kim Jong-un, ¿no, verdad? El presidente de Corea del Norte. Y uno se preguntaría, pero en medio de esta guerra, ¿qué hace China visitando Corea del Norte? Entonces, te va dando de alguna manera unas señales que esta guerra primero es para largo, que no se puede creer de alguna manera, en ningún interlocutor, que lo que está sucediendo hoy es el resultado de un problemazo en el que se metió Donald Trump en medio de dos personas, uno el régimen iraní, que tiene una agenda histórica con Israel, y un primer ministro de Israel que no entiende que el mismo pueblo israelí no quiere guerra. Sin embargo, ahora mismo vemos que el más afectado
de todo lo que está sucediendo con esta guerra, sigue siendo el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo la figura de Donald Trump. De esto hablaremos ahora con Freddy Aguas Vivas. Freddy, bienvenido a una nueva mañana. Buenos días, buenos días, buenos días. Qué placer compartir con ustedes aquí. Felices de estar de nuevo en contacto, buscando las informaciones para que usted y yo y Nelson pues la dilucidemos, la veamos desde todas las perspectivas y tenerle una información fidedigna. Bueno, Freddy, acaba de romperse la tregua nuevamente con Israel. Tú creo que ya de alguna manera nos comentaste la semana pasada que estos memorándum de acuerdo o este tipo de treguas donde no estaba sentado Israel en la mesa o donde no se contaba con la figura de Benjamín Netanyahu, de alguna manera estaban destinadas al fracaso. ¿Cuál es tu opinión de lo que acaba de ocurrir? Bueno, yo pienso que se vienen dando los pronósticos que hemos ido haciendo sobre lo que es el desarrollo de esas negociaciones. Hemos dicho cómo cada uno de los sectores, de los personajes que están involucrados en esta guerra, cada uno tiene una agenda y la agenda es diferente. Independientemente de que hay 2, 3, 4 puntos que son prácticamente comunes a las fuerzas que están en contienda, resulta que esos objetivos comunes son los mínimos, porque cada una de esas fuerzas tiene una agenda propia, personal del país, y como tal van a procurar primero el cumplimiento de su propia agenda y después entonces meterse a ver qué pueden hacer por los demás. Pero aquí primero yo, después yo y después yo. ¿Esto qué trae como consecuencia? Yo te decía, bueno, Netanyahu tiene su planificación, Israel tiene una planificación diferente a la que tiene Estados Unidos. Usan a los Estados Unidos para pasar el río a lomos de un elefante, pero entonces desde que pasan el río ya vuelve su voracidad, su agresividad. Yo no sé si tú sabes el cuento ese, una hormiguita que quería cruzar un río crecido, y entonces lo pudo hacer a cuesta de un elefante, se subió arriba de un elefante y el elefante cruzó el río. Eso ha hecho Netanyahu y eso ha hecho Israel. El país chiquito se le sube arriba al elefante y atraviesan la parte difícil de la guerra. Ahora ya que Irán está diezmado por la agresividad con que Estados Unidos hizo los primeros ataques, entonces prácticamente Israel se siente poderoso, autoritario. Fíjate cómo ha salido el niño respondón que decía yo la semana pasada. Israel le ha salido a Estados Unidos como un niño respondón porque ahora, lógicamente, fíjate cómo esta guerra nos va identificando el papel que hacen los hegemones en cada uno de estos conflictos. Fíjate cómo Donald Trump dice, hey, aquí soy yo el que mando, aquí se hace lo que yo diga. Israel es un país soberano que tiene además prepotencia y altanería y no se va a dejar humillar, y menos públicamente. Si tú en privado, que ya había pasado, yo le decía aquí, y Nicolás nos desmentía, que Donald Trump llamó a Netanyahu y le dio una enjabonada, como dicen en Villamajega de Bani, ¿verdad? Donald Trump le dio una enjabonada a Netanyahu porque seguía entorpeciendo el proceso de paz. Y resulta que Estados Unidos está desesperado por salir de la guerra de Irán, por Dios. Estados Unidos se metió inadecuadamente, sin observar los protocolos necesarios, y entonces ahora está arrepentido, pero no puede salir huyendo como salió en Afganistán, que salió despagirado y abandonó armas, vehículos, misiles. ¿Tú te acuerdas, Freddy, que una cosa que comentábamos nosotros aquí en Una Nueva Mañana era que para mí uno de los graves errores que cometió Estados Unidos fue subestimar a Irán? Yo normalmente a mi familia, a mis amigos, yo siempre digo, ojo, no subestimes. Pero nunca subestimes a nadie. Con un error garrafal, una falencia tremenda de la asesoría de guerra de Estados Unidos, porque Irán ha sido eso toda la vida. La gente tiene 3.500 años peleando y con conflicto, y siempre ha tenido esa resiliencia, siempre ha tenido ese poder de resistir, y siempre renace sobre sus cenizas. A Irán y a Irak, por conveniencia de Estados Unidos, lo pusieron a pelear 8 años en una guerra,
que se desgastaron las dos naciones. Pero entonces tú tienes ahora un conflicto, dice, ve acá, pero ya Donald Trump está pactando con Irán unos acuerdos de paz y de cese al fuego. En este momento lo que se está haciendo es un memorando de entendimiento, que es una carta de intención, ¿verdad? Pero esa carta de intención va a llegar a sentarse en una mesa a firmar un acuerdo duradero. Pero disculpa, Freddy, ¿una carta de intención años. sirve para algo si uno de los dos quiebra lo conversado, lo acordado? En el MOU, que es como se llama el memorando de entendimiento en inglés, el MOU tiene la misión de ordenarle una negociación. Mira, tú y yo tenemos un problema, tenemos un conflicto, entonces vamos a decir que estamos dispuestos a sentarnos dentro de 30 días, sentarnos a buscar la fórmula de que sé yo cuándo. Tú trazas los ribetes generales, las líneas generales de lo que podría ser sentarse a buscar un acuerdo definitivo. Pero el MOU es un asunto tentativo, es un memorándum, es una carta de entendimiento, carta de intención se le llama también, que te permite a ti acotejar algunos problemas que tú tengas en un conflicto de cualquier naturaleza. Cuando tú llegas al MOU, ya tú le has dicho, ok, voy a negociar y me voy a sentar a negociar. ¿Qué van a negociar? Esa es la negociación que se va. Entonces, pero esto acordaba un cese al fuego que lo necesita Irán, lo necesita Estados Unidos y lo necesita Israel. Pero Israel se está aprovechando de las condiciones de la guerra, de cómo la coyuntura se ha ido extendiendo y quiere sacarle provecho a eso. Freddy, les voy a compartir también a la audiencia una actualización de este momento cuando son las 7:25 de la mañana del día 8 de junio del 2026 en la República Dominicana. Y esta es una actualización de lo que ocurre en este momento. Se han recibido informes de explosiones en Teherán, la capital de Irán, aunque no está claro si se deben a más recientes ataques israelíes. Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció que había lanzado un ataque contra una planta petroquímica en Haifa, en el norte de Israel. Según la agencia noticiosa iraní Tasnim, este ataque, según Tasnim cita a la CGRI, fue en respuesta al propio ataque de Israel contra una instalación petroquímica iraní en Mashhad, en el suroccidente del país. Otros ataques iraníes han sido contra las bases israelíes de Nevatim y Tel Nof, según medios estatales iraní. El comando iraní dijo que la operación se realizó en respuesta a los misiles, pero hay un tema delicadito aquí, Freddy, que es el que quiero extraer de este tema. Cuando periodistas hoy en Washington en la mañana trataron de buscar información en la Casa Blanca, no hay comunicados. El gobierno norteamericano no es capaz de entregarle a la prensa una cronología de hechos, datos, hechos relevantes. No hay una hipnosis, no hay un resumen ejecutivo. En resumen, no le está pasando a Israel información a Washington. Tu opinión, Freddy Aguasviva. Mira, es difícil meterse en pleito de gigantes. Tú sabes el cuento que hace Putin con mucha frecuencia. Dice, bueno, cuando dos gorilas, no me lo sé exactamente, pero para parafrasear, cuando dos gorilas están batiéndose, están combatiendo, están enredados en una pelea, lo que hace el mono chiquito, el monito, es subirse en una mata y esperar a ver quién gana. ¿Y quién es ese monito? Bueno, en este caso debió ser Israel. Cuando tú tienes a Estados Unidos peleando con Irán, el monito es Israel, pero Israel ha salido un monito travieso, desobediente, malcriado, y entonces ese Israel debió meterse en el papel de minoritario y tratar de sacarle más provecho a la guerra. Pero las ambiciones de Netanyahu son tan elevadas y tiene una agenda tan diferente porque Trump tiene elecciones en noviembre, pero Netanyahu es en septiembre, a principios de septiembre. Le quedan 4 meses de vida a Netanyahu. Y entonces, ¿qué va a hacer él? Que si tiene la guerra prolongada, hace lo mismo que hizo ahora. Netanyahu está viviendo un periodo especial de extensión de su periodo porque empezó la guerra con Irán y entonces se aprovechó de eso y continuó en el poder. Pero ahora, en el próximo tiempo, que creo que es en septiembre tempranito, tiene Netanyahu que abandonar el poder. Pero si arma una guerra,
ya vuelve y se sobresee el proceso y sigue adelante dirigiendo a Israel. Irán ha dicho también ahora en la mañana, Freddy, que ellos van a seguir atacando no solamente a Israel mientras Israel no salga del Líbano, sino que también a todos los vecinos de Oriente Medio. Y ahí es lo más triste, es decir, vemos países como Kuwait, que no tienen nada que ver con el baile, afectado, le rompieron el aeropuerto, y ahora mismo Qatar... Tiene que ver con el baile. ¿Tú sabes por qué tiene que ver? Estados Unidos, la mayoría de los ataques están saliendo de ahí de Kuwait, de las bases navales que tiene Estados Unidos en Kuwait y en Medio Oriente. Entonces, tú le estás permitiendo a Estados Unidos que venga a bombardearme, que venga a atacarme desde tus aeropuertos. Bueno, tú eres un objetivo militar. Tú eres un objetivo militar porque ahí están moviéndose los aviones norteamericanos. Los soldados que están ahí son norteamericanos. En todas esas bases. Pero la pregunta de Freddy, ¿por qué Irán no ataca militares? ¿Por qué ataca civiles? Porque un aeropuerto como el de Kuwait era de civiles. ¿Cuántos muertos hubo en el aeropuerto? Todavía no sabemos muy bien, pero muy pocos. Un muerto reportado, un muerto que pudo haber sido por un accidente, porque fue un ciudadano de la India, que no tenía nada que ver con el conflicto, y una esquirla, daños colaterales se le llama eso. Pero ¿qué pasa? Que se están cuidando de atacar bienes muebles e inmuebles, pero no hay muertos en esta guerra. Más muertos hay, los 6.500 muertos que hay en Beirut, en el Líbano. 6.500 muertos, y ve a ver cuánto ha matado Israel. Israel dispara a objetivos militares y avisa de ese disparo para que se guarezcan en los refugios antibomba. Entonces, tú verás que esta guerra, además de pasar a la historia como la primera guerra digital, moderna, virtual, también pasará como la mayor guerra con menor número de víctimas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo ves que esto se acabe a corto plazo, a mediano plazo, o le queda mucho a esta guerra? Mira, la guerra está obligada a terminar en las próximas 2 semanas. Pero es que eso tú lo has dicho varias veces. Sí, pero que fíjate cómo se ha dado. Las veces yo te lo he dicho, se ha firmado un acuerdo de paz. Pero un acuerdo que dura como media hora. Bueno, porque Netanyahu se empecina en boicotear todos los esfuerzos de paz, están siendo boicoteados. Entonces, ¿qué ha hecho Donald Trump? Mira, aquí se va a hacer lo que yo diga, pues yo soy el jefe de esta vaina y aquí, encojonado Donald Trump. ¿Pero con quién? Con Benjamín Netanyahu. Está peleando con su propio aliado porque quien está jodiendo la vaina en el Medio Oriente es Netanyahu. Él, persona que tiene un espíritu genocida y de guerra. Entonces, ¿por qué? En Israel ni siquiera todo el mundo está de acuerdo con esa loquera de Netanyahu. Ahora, cuando el papá de él, el Donald Trump, que lo ha ayudado, que lo ha proyectado, que lo ha defendido, que ha hecho todo, le está pidiendo, oye, vamos a firmar un acuerdo, vamos de esta vaina que los dos necesitamos, porque Estados Unidos necesita salir de ese problema ya. Necesita ya. ¿Tú sabes cuánto reportó el ministro de guerra, el secretario de guerra de Donald Trump? Presentó 29.000 millones. ¿Tú sabes cuánto dije el Congreso que llevan gastado? 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, dice el Congreso, porque están desgastándose en una guerra económica que Estados Unidos ni siquiera tiene dinero para soportar ese nivel de gasto. En 3 meses, 100.000 millones de dólares. Calcúlale un año de guerra. Para que tú veas dónde se va a disparar. Freddy, pero hay un tema que sí preocupa y es la cantidad de gente que sigue matando el mismo régimen iraní a su propia gente cada vez que de alguna manera se manifiesta la gente o trata de pedir mejoras de condiciones en temas de derechos humanos. Es decir, hay un tema al interior de Irán también que es otra cosa que se agrega. Pero esa es otra agenda. ¿Tú sabes por qué? Porque eso mismo pasa con todas las petrodictaduras del Golfo. Esas petrodictaduras viven asesinando a su pueblo y maltratando a la mujer. Es una discusión cuasi cultural y de identidad. Pero en el caso de Irán dicen que han matado miles de manifestantes. El caso de Irán, o sea, las otras dictaduras no están matando a nadie. Pero no esas cantidades, por ejemplo, pero el problema es que Irán está en un conflicto bélico y debe estar en un momento de protección de que su ciudadanía no se preste a estar al servicio de las fuerzas invasoras.
Porque hay una fuerza invasora en Irán, hay una fuerza que está yendo a bombardear y a disparar. Entonces, tú cuidas que tu ciudadano, tú estás apoyando a Estados Unidos cuando mi país está siendo desgarrado. Tú eres un traidor a la patria. Un traidor. Entonces, yo no sé cómo estipulan las traiciones estas dictaduras, pero todos los países que tienen dictadura ahí en el Golfo están con Estados Unidos. Y nada más se cuentan los muertos de Irán. Sí, pero yo no nada recuerdo más, o sea, ninguna manifestación en los Emiratos Árabes que haya terminado en miles y miles de muertos como el caso de Irán, por ejemplo. En Kuwait tampoco, ni en Qatar eso es propaganda, tampoco. eso es propaganda. Fíjate todos los despachos de prensa de los Estados Unidos, cuando te hablan de las agresiones de Irán a Israel. Fíjate, siempre dice, y varios niños. Cuando están hablando, hubo 7 heridos, que sé yo, y varios niños muertos. Te meten de una vez, ¿por qué? Porque a la gente le duele los niños muertos y resulta que entonces te lo ponen como un adorno del bizcochito, la cereza del bizcocho. Y entonces es que la manipulación que se hace, a la que se someten los ciudadanos cuando hay una guerra, es una manipulación que se expresa de cabo a rabo.